Un saludo grande a todos los alumnos de sexto de la Tecnicatura de Informática de la Escuela Técnica número 5 Juan Domingo Perón. Arrancamos con la clase de programación. Hoy vamos a seguir con estructura de repetición. Vamos a ver estructura de repetición indeterminadas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Voy a poner el dev. Ahí está. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a editar un nuevo código fuente para arrancar de cero. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Vimos el while, la estructura while y la estructura for. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Ahora vamos a ver el tema de la otra sentencia que se llama do while. Hacer mientras. ¿Cuál es la diferencia con esta? Es que primero ejecutamos las instrucciones y después, al final de todo, analizamos la condición de fin. ¿Sí? Yo se los digo así de forma teórica, pero capaz que ustedes no me entienden. Ahora con la práctica me van a entender. Y vamos a compararlas con las otras. Y vamos a ver un poquito de estructuras de repetición indeterminada. ¿Cuándo una estructura de repetición es indeterminada? Cuando no sabemos cuántas veces se va a repetir. Va a estar controlada por el ingreso de datos del usuario. ¿Sí? Quédense tranquilos que ahora lo vamos a ver en la práctica. Vamos a crear un programa que permita, vamos a ponerle minúscula, que permita ingresar caracteres hasta que se ingrese la letra Z. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Para ver este ejemplo, ya el compilador tiene una función que me detiene el programa, así que no hace falta el system pause, así que no lo vamos a usar. ¿Sí? Voy a declarar la variable de letra, una variable del tipo carácter, letra, y vamos a, fíjense que acá no vamos a inicializar la variable, pero le tenemos que dar un dato, un valor al comienzo. ¿Saben? Tiene que valer algo la variable al comienzo. ¿Sí? Así que esta variable letra la voy a cargar con un carácter. Para eso le voy a pedir al usuario que ingrese. Printf ingrese una letra y vamos a poner y finaliza el ingreso con Z. Y finaliza con Z, así que le pongo barra N. Vamos a poner la Z mayúscula. Un scanf. %C, coma, ampersand letra. Para ingresar la letra. Y acá, fíjense que primero hacemos y después ponemos la condición de fin. Un while que diga, mientras que letra sea distinto, lo hacemos así, distinto a Z, continúa el ingreso. ¿Sí? Hacer. ¿Qué va a hacer? Ingresar un carácter. Esto lo voy a poner por acá. Va a ingresar un carácter, mientras que la letra sea distinta a Z. Se va a ingresar, ¿sí? Y me faltaría hacer... Ah, no abrí la llave del main, fíjense. O sí la abrí. A ver, sí, la abrí. Y la cerré acá. Así que no hay problema. Voy a apretar F11. Vamos a poner nombre clase 23 de junio. Y le voy a poner do while. Es un do while. Un do while. Lo guardo. Se compila. Esperemos que cargue. Vamos que ya va.
Bueno, ahí me dice, ingrese una letra y finaliza el ingreso con Z. ¿Qué letra quieren ingresar? Z. F. Vamos, pero si ponemos una Z va a terminar. Vamos a probar. Vamos con la F. Como F. ingresé la F. Fíjense que me muestra 2 veces el mismo mensaje. ¿Saben por qué? Porque no limpiamos el buffer. Me vuelve a cargar datos que tengo ahí. ¿Sí? Donde está la función de salida hay que limpiarlo para que me aparezca una sola vez. Ahora lo hacemos. Que teníamos el problema el otro día, el mismo, ¿se acuerdan? Voy a ingresar una R. Me va a decir que ingrese de vuelta, ¿ven? Voy a ingresar el número 2. Me dice que ingrese de vuelta. Voy a ingresar la B corta. Me dice que ingrese de vuelta. ¿Cuántas veces repetí la misma operación? 4. 4 veces, ¿no? Voy a ingresar de vuelta. La quinta vez ingreso el E y voy a ingresar la Z ahora. Ahí tiene que terminar. Aceptamos a Alan, que está llegando a la clase. Le doy Enter. Le doy Enter y termina, ¿ven? Ingresé la Z. Esta sería una estructura de repetición indeterminada, porque no sabemos cuántas veces se va a repetir la misma operación, porque es hasta que el usuario ingrese la letra Z. ¿Sí? Sí, profe. Para este tipo de estructuras, por lo general, no es una regla que siempre se cumple, podemos utilizar el do while. El do while primero ejecuta las operaciones, ¿ven? Ejecuta el printf y el scanf, y después analiza la condición de fin. ¿Sí? Al final. Mientras que el while primero analiza la condición de fin, y después, acá adentro, ejecuta las instrucciones. ¿Se entiende, chicos? Sí. Primero Sí, hace, profe. ¿sí? Y el for es lo mismo. Esa es la diferencia, ¿sí? Por lo general el for lo usamos para repeticiones determinadas. Y el do while para repeticiones indeterminadas. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que teníamos que limpiar un registro para que no se vuelva a repetir el mismo mensaje de ingreso? ¿Sí? Entonces ponemos include setType es la librería. Y acá le tenemos que agregar esto. Esta función. Y me va a aparecer solamente una vez. ¿Vieron que me aparecía 2 veces? Ingrese la letra y finaliza el ingreso con Z. Me aparecía 2 veces. Para que no me aparezca 2 veces, ese problema lo tenemos cuando ingresamos datos de caracteres. Si no, tenemos que usar la función get. ¿Para qué es el flush? Para limpiar, para que no me aparezca 2 veces ese mensaje que, ¿se acuerdan? Que veían que estaba mal. Se repetía 2 veces, ingrese la letra. Ahora no se va a repetir más. Ok. Profe, ahí dentro no tiene que ir una O en vez de una N. No. Fíjate. Ingrese una letra. Voy a ingresar la U. ¿Ven? Ahora aparece una sola vez el mensaje. Hace un rato, cuando no lo tenía, al flush, me aparecía 2 veces. ¿Por qué? Ese problema tiene con los caracteres. Repite lo que está en el buffer, ¿sí? Para evitar eso, le ponemos eso. Ingreso la E, ingreso la A, ingreso la A, ingreso la A. Fíjense que no sabemos cuándo va a terminar las repeticiones. No sabemos. ¿Sí? Cuando el usuario ingrese la Z, ahí termina. Porque la condición que pusimos es mientras que la variable letra sea distinto a Z. ¿Ven? Lo pinté de azul. Esa es la condición de fin. Entonces, fíjense que yo les había dicho que teníamos 3 conceptos que aprender. Una, inicializar el contador. En este caso no tenemos contador, porque no sabemos cuántas veces. La segunda, ¿quién se acuerda del otro concepto? Que sí lo Marcar tenemos el final. ¿Eh? Marcar el final. Bien, establecer una condición de fin en la estructura de repetición. ¿Y el otro concepto? El contador más 1. Exacto, actualizar el contador. ¿Sí? Darle nuevos datos al contador.
¿De acuerdo? Bien. ¿Se entendió el do while? El do while Sí. primero hace y después analiza la condición de fin. Primero ejecuta las instrucciones y después analiza la condición de fin. En cambio, el while primero analiza la condición de fin y después hace. ¿Sí? Después ejecuta. Esa es la diferencia. Vamos a hacer un ejemplo con while y cerramos la clase. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. Vamos a trabajar con números. Vamos a decir, un usuario va a ingresar un número y va a mostrar los números a partir del número que ingresa el usuario. ¿Sí? Por ejemplo, queremos mostrar los números desde n hasta 100. Ese n lo ingresa el usuario. ¿Se entiende? Por ejemplo, el usuario ingresó 50, va a mostrar desde el 50 hasta el 100. El usuario ingresó 60, va a mostrar desde el 60 hasta el 100. ¿Sí? Todo depende de qué ingrese el usuario. Entonces, vamos a la variable n, un programa que muestre los números desde n hasta 100. Y voy a poner el contador. ¿Sí? Y vamos a hacerlo con un while para que vean la diferencia. Entonces, contador, primero vamos a hacer un ingreso, ¿no? Voy a copiar esto, que ya lo tengo. Lo pego acá, y en vez de ingrese una letra, vamos a poner ingrese un número. Esto lo saco porque no lo voy a necesitar, ¿eh? Ingrese un número. Y acá, como tengo por ciento, como es número entero, pongo por ciento i, y la variable, como es n, vamos a poner ampersand n. Bueno, fíjense una cosa, vamos a cambiar este, en vez de do while, vamos a usar el while. Y vamos a poner como condición, mientras que el contador sea menor que 100, porque vamos a ir hasta 100. Está llegando Abigail, la aceptamos. Esto lo borramos. Profe, Sí, si pone menor que 100, entonces el 100 no va a aparecer, ¿no? bueno, ponemos menor igual, así aparezca. Y acá adentro vamos a mostrar, este while lo sacamos, porque no lo usamos. Y acá tenemos el cierre de la llave del main. ¿Sí? Bueno, mientras que el contador sea menos que 100. Antes de entrar ahí, tengo que decir que contador va a arrancar en n. ¿Sí? Si el usuario ingresa 50, el contador va a arrancar en 50. Si el usuario ingresa 90, el contador va a arrancar en 90. ¿Sí? Va a mostrar los números a partir del dato que ingrese el usuario. Entonces acá vamos a mostrar por ciento i. Si quieren lo ponemos todo pegado para que aparezca uno al lado del otro o uno abajo del otro, como ustedes quieran. Uno abajo del otro. Uno abajo del otro, mejor, ¿no? Pongo barra n entonces, salto de línea. Y acá voy a mostrar el contador. Bien, ¿qué me falta hacer acá? Hay que poner contador más uno, profe. Exacto, contador igual a contador más 1. Para que llegue al 100, ¿sí? Para que llegue al 100. Fíjense que es diferente al do while, el while. Primero considera la condición y después ejecuta las instrucciones. ¿Se dan cuenta? Considera primero la condición de fin para finalizar y después ejecuta las instrucciones. Bien, voy a correr esto. Tiene el mismo nombre, modificamos el código. Y ahora van a decir, ingreso un número. ¿Qué número ingresamos? 22. El 22. Me va a mostrar desde el 22 hasta el 100.
¿Ven? ¿Pudieron verlo? Voy a subir. Sí, profe. Sí. Hasta el número que ingresé. ¿Sí? Desde el Sí. 22 hasta el 100. Ya se me fue la pantalla, los datos. Ahí está. Bueno. Si ustedes ingresan, para que se vea mejor, para que muestre 5 números, vamos a ingresar el 95. ¿Sí? Y me va a mostrar desde el 95 hasta el 100. Ingreso al 95, ¿ven? Hasta el número que ingresa el usuario. ¿Sí? Esto lo podemos manipular como nosotros necesitemos en el código. Bueno, pero esas son las diferencias del while y del while. Acá, más, digamos que medianamente se sabe cuántas veces se va a repetir según los datos que ingrese el usuario. Bueno, eso es todo, chicos, y ahora hacemos un momento para aclarar dudas en cuanto a los trabajos prácticos y lo que explicamos en las clases. ¿Saben?